Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. Señoras, señores, bienvenidas, bienvenidos al Tablero en Mega TV. Estamos como en un tiempo progresivamente deliberante. Las ágoras ciudadanas comienzan a dialogar a instancias de quienes promueven ideas políticas, pero también desde otros ámbitos de la sociedad, agrupaciones de intereses comunes, gremios profesionales, cooperativas, ciudadanos. Vamos rumbo a un estado de liberación que es muy saludable, en tanto ese ejercicio suponga la idea de tratar de discutir temas importantes y encontrar la manera de coincidir en un proyecto a través del cual podamos impactar sobre determinada realidad para poder modificarla. Así que bienvenidos a estos tiempos electorales que van a traer esos rituales de siempre, las peleas políticas, de las internas. Los amigos de los últimos 3 años comienzan a ser los adversarios de los próximos 2, hasta que al final se van a reconciliar, en fin, esas transmutaciones propias de la política profesional. Pero esta vez tenemos que superar esa barrera y construir un diálogo ciudadano relevante que nos permita participar, impactar y transformar en este tiempo en el cual prácticamente hay una renovación por demolición que permite la participación ciudadana desde la calle o desde el lugar que se elija para promoverse. Si uno hoy mira el panorama político, prácticamente no hay oposición y eso podría ser un gran problema. Si caramba, otra vez estamos garantizando, incubando condiciones para el Partido Colorado, para que el Partido Colorado gane caminando o con poco esfuerzo, pero es exactamente todo lo contrario. La ausencia de esas ofertas divisivas, anacrónicas, de los mismos de siempre, buscando los mismos beneficios y canonjías de siempre, puede abrir un espacio para que la ciudadanía comience a protagonizar la política vigorosamente y que puedan llegar mejores personas con mejores proyectos para dirigir los destinos de la República o para modelar las instituciones para ejercer los controles necesarios y que tengamos un Paraguay mejor como ideal. Bienvenidos entonces a este gran diálogo nocturno de El Tablero. Amigos, tengo acá la página de la Dirección de Meteorología. Si me acompañás, de Nilsson. No es el panorama que yo vi viniendo al canal, pero ven ustedes ahí el cielo tormentoso y quebradizo. Podemos volver a piso. Es un poco una metáfora de lo que a través de los medios de comunicación nos presentaban. Los medios de comunicación escritos que el día de hoy se hacían eco de una cuestión que no es novedosa, pero que no por no tener la cualidad de ser original debe dejar de ser atendido. Pongamos el título principal del diario Última Hora en su edición del día de hoy. El diario Última Hora que estuvo hace poco tiempo atrás de aniversario. Ahí está. IPS, informe alerta sobre progresivo deterioro de fondos para jubilación. Advierten que sin reforma previsional agotará sus rentas en 10 años. Ahí estamos. Bueno, amigos queridos, a pesar de que este es un país con mucho trabajo, pero poco empleo, y dentro del empleo hay más empleo informal que formal, esa masa de personas que representan el ideal del trabajador en blanco, con sus derechos laborales respetados, con su seguro previsional cubierto, es una especie de orocuí que tenemos que alentar, emprolijar y promover. Y cuando nos dicen esto está en peligro,
y sería a efectos de la existencia del estado de bienestar y este tipo de institutos un retroceso de casi un siglo en la línea de tiempo de la civilización. Así que más allá del caso paraguayo en sí, el impacto sería importante. Entonces queremos discutir esto, ponerle orejas con la presencia en línea y en piso de personas que tienen mucho expertise, mucho camino. Como dice el oficial José Jiménez, mucha calle en las cuestiones previsionales. El doctor Pedro Aley y el doctor Ismael Candia. Doctor Aley, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Quique, la audiencia, un gusto. Bueno, vamos a saludar al doctor Ismael Candia, que está desde la línea telefónica. Doctor Candia, ¿cómo está usted? Pero muy bien, Enrique, Quique, a las órdenes. Saludo ahí a Pedro. Bueno, doctor Aley, cuando estábamos en los preparativos previos al programa y veías esta etapa del diario Última Hora, me dijiste, no estoy muy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta evaluación. Dame tus argumentos, por favor. Bueno, el informe actuarial, que ahora que es lo que desencadena esta etapa de Última Hora, es la repetición de los informes actuariales que se vienen dando en IPS desde el año 2000. Por ley el IPS debe hacer informes actuariales cada 2 años, 3 años. Bueno, y siempre son las mismas recomendaciones de reformas paramétricas las que repiten los actuarios. Reformas paramétricas son los ajustes, la edad de retiro, el tiempo de aporte, la tasa de sustitución, el periodo de referencia, que es de 3 a 10 años, es el periodo de referencia. Son ajustes que todo sistema de pensiones basado en capitalización colectiva tiene que sufrir nomás luego. Los sistemas de pensiones tienen que tener ajustes por la dinámica misma de la demografía, de la economía laboral. No es lo mismo este mercado laboral del 2025 que el mercado laboral del 2000 o de 1950, donde se creó IPS. Entonces los ajustes paramétricos no son nada extraordinario, eso debe hacerse, no tenemos que alarmarnos por eso. Pero la verdadera sostenibilidad, nosotros decimos, la verdadera sostenibilidad del modelo previsional de IPS, de capitalización colectiva, no pasa por esos retoques paramétricos. Son eficientes y van a ser eficientes, seguramente van a tener su efecto financiero, siempre y cuando vayan apuntalados por reformas estructurales del modelo. No podés vos pretender que un transatlántico como el IPS siga siendo una veloz barcaza tocando algunas cositas en el casco. Tenés que reformar el casco también cada tanto, ponerle un nuevo motor, por decirlo en términos marinos. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles son las reformas estructurales? La gobernanza, un problema interno del IPS, la gobernanza. El IPS es administrado por la clase política de turno, sea del color que sea y del gobierno que sea, del que fue y del que vendrá. Esa es una cuestión estructural que nosotros señalamos como crucial. Mientras el IPS siga sufriendo la injerencia política de cada gobierno de turno, no va a ser administrado técnicamente por los expertos en economía y en actuarial, que los hay dentro de IPS. Ismael sabe bien, hay muchísimos, pero están postergados porque el peso de la injerencia política aplasta al técnico que debe manejar IPS. Doctor Candia, ¿coincidís con esta lectura, con esta reflexión que hace? Yo a veces suelo decir que es raro cuando uno mira los procesos previsionales en otros países, el Estado piensa y convierte en una ley el marco regulatorio y se retira, y luego los actores del sistema son los que lo administran y le dan dinámica. Acá la mayor causa de, por ejemplo, de los hechos de corrupción, del clima a veces enrarecido en alguna gestión administrativa, tiene que ver con la injerencia y la cultura política. ¿Vos qué opinás, doctor Candia? Bueno, es un tema complejísimo. Una parte muy importante está señalada por el doctor Aley. Es muy importante lo que dice. Ahora, hay unas cuestiones que son absolutamente insuperables acá y en cualquier parte. Es el factor político administrador. Ese es un factor que emerge del poder político, y el poder político aparentemente, o por lo menos se considera
que emerge de la voluntad del pueblo. Bueno, y eso sí es así, entonces la administración debe obedecer al mandato popular, es decir, la soberanía del pueblo. Y la soberanía del pueblo está en las grandes líneas establecidas en la Constitución Nacional. Entonces, si eso se cumple, seguramente mejorará ostensiblemente cualquier administración, ¿verdad? Cuando el objetivo social se apunta y se realizan las acciones para lograr ese objetivo social. ¿Cuál es el objetivo del Instituto de Previsión Social? Hacer llegar las prestaciones a su cargo en tiempo y forma a los sujetos beneficiarios del sistema y tratar de incorporar al mismo la mayor cantidad de aportantes, porque si bien es cierto el sistema de capitalización colectiva y de economía mixta como es el IPS tiene aparentemente y legalmente 3 fuentes o partes de ingreso: el Estado, el trabajador y el empresario, el empleador. Sin embargo, en el funcionamiento no se articulan estos 3 factores que alimentan los fondos que tiene el instituto, tanto para las prestaciones de maternidad, enfermedad, etcétera, como para las jubilaciones y pensiones. Entonces, el sistema siempre va a estar enmarcado por la influencia política, porque es una entidad creada estatalmente, es un ente descentralizado del Estado con su propia generación de recursos, tiene autonomía, y sin embargo esa autonomía se vuelve relativa cuando los que integran la administración constituyen una mayoría derivada del poder político. Porque Doctor Candia, te pido un segundito, sí, para no perdernos, sí, del tema principal. Sí. Doctor Ale, sí, esta alerta que sale hoy en la tapa de un diario, su mejor síntesis, jaque o pata lañan de plata. Acá, digamos, se llega a una conclusión de este tipo porque esa inercia paramétrica genera este tipo de deriva de datos y al final el dato es falso, o estamos achicando un problema que es mucho más grave. Los datos no son falsos. Doctor Candia. Son datos que probablemente tengan sesgos, y ahí es donde tenemos que analizar para saber dónde está la realidad. Doctor Candia, un segundito, quiero pedir la opinión de tu colega, el doctor Ale. Doctor Ale. Bueno, mira, no podemos descalificar el informe técnico de un actuario. Pero ¿qué es un informe actuarial? Es la foto del futuro sacada hoy. Es la foto del futuro sacada hoy. Uh-huh. Si yo hoy cambio algunos aspectos de esa foto, la luz, algunos factores exógenos, endógenos, la informalidad laboral, la rentabilidad de las inversiones, mi foto va a ser diferente. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente: se está vendiendo una imagen en base a un informe actuarial, una imagen apocalíptica del seguro de pensiones de IPS. No hablo de salud, hablo del seguro de jubilación. Correcto. Al borde del abismo, luz roja, luz naranja, un montón de mensajes que vienen desde la institucionalidad que están mal, porque el IPS, el Seguro Social, es básicamente una empresa de confianza. Debe vender confianza al trabajador y al empleador. No debe vender desconfianza y miedo, que es lo que se está haciendo. No sé si es por incapacidad o por una cosmovisión totalmente equivocada. Claro, pero ahora, ¿vos decís que ese informe apocalíptico sale del IPS o es una interpretación de los colegas de la prensa? No, sale del IPS, pero
viene acompañado de mensajes por parte de la autoridad institucional que dice, la pucha, tenemos para 10 años nomás ya, hasta el actuario dice que en el 2030, en 22 años, se van a cruzar ingresos con egresos. Pero ese punto en el tiempo es algo que hoy miramos. Si nosotros hoy o de aquí a 10 años hacemos ajustes paramétricos nomás, esos 22 años se van a 70. Y más todavía si hacemos ajustes estructurales en el modelo, como te dije hace un rato, la gobernanza, que Ismael desarrolló muy bien la teoría ahí, pero el otro factor exógeno, que IPS no controla y que incide directamente sobre la sostenibilidad en el largo plazo de IPS, ¿cuál es? La informalidad laboral. De 100 empresas existentes en el país, de 700.000 empresas existentes en el país, 85.000 nomás están en IPS. Vienen casi el 10-11% nomás de las que deberían estar están en IPS, empresas patronales. Y eso es gravísimo, porque el Seguro Social funciona a través de la inscripción del empleador. Si el empleador no se inscribe, no hay trabajador inscrito. Y ahí viene la evasión obrera del 60%. La informalidad laboral. No podés tener un sistema previsional previsible en el largo plazo en un mercado laboral tan informal y tan impredecible. Eso es un tema. El otro tema, la rentabilidad de las inversiones de IPS. Ahí entramos en lo financiero. IPS, para ponerlo rápido para la audiencia, le da su plata a los bancos al 8% en guaraníes. Millones de dólares en los bancos. Los bancos hacen su negocio y colocan al 22%. Y con la plata de IPS, o sea, todo el mundo gana plata con IPS menos el dueño de la plata. Eso es algo que hay que revisar. A ver, doctor Ale, ¿y hubo épocas en que las colocaciones de fondo de IPS eran a un valor de rentabilidad más alta? No, siempre. Tal vez había épocas en las que estaban colocadas en el Banco Central. Después se abrió, Ismael conoce bien esa parte, se abrió y se empezó a colocar en el sistema bancario. ¿Pero de qué te sirve poner en el central con interés cero? Y bueno, y por eso justamente se modificó aquello. Se empezó a colocar dinero en el sistema bancario en la idea tal vez de que esa competitividad entre bancos genere mayores tasas para el IPS. Pero es aquí que es como que se pusieron de acuerdo todos, vamos a pagar la IPS 8% nomás. Y la banca en general recoloca en un préstamo aquí, que a Pedro Ismael recoloca al 18, al 20. Todos ganan plata con la plata del IPS, menos el IPS. O sea, estamos trabajando a pérdida en términos de inversiones financieras. Se puede ganar muchísimo más. Pero ese es el aspecto financiero, que hoy se llama reserva técnica del Fondo de Jubilaciones de 2.600 millones de dólares. ¿Es mucho o es poco 2.600 millones de dólares en la banca? Y el país tiene una reserva de 10.000 millones. Y IPS solito tiene 2.600, imagínate. Ahora, esa no es la reserva más importante de un modelo de capitalización colectiva como es IPS. ¿Cuál es la verdadera reserva de IPS? La gente que no está. De cada 10 trabajadores, 4 nomás están. 6 están en semiesclavitud, en la moderna esclavitud. No están. Esa es la reserva demográfica. Doctor Candia, tomando las consideraciones del doctor Ale, que habla de que probablemente una parte muy dinámica, muy rica y muy sustanciosa de la posible economía ideal del IPS está en la captación de personas que están en la informalidad. Y ahí les preguntaría a ambos, ¿acá no hay también, digamos, un fin de era con respecto a ese modelo de vida en el cual un adulto joven con el colegio o la universidad terminada salía a buscar trabajo y salía a buscar un lugar en el mundo del empleo? Y hoy los chicos tienen otras modalidades de monetización que no necesariamente pasan por la cuestión previsional. Hay otra cultura del trabajo. ¿Eso puede estar impactando también? El modelo previsional clásico de IPS, basado en el trabajo clásico, 8 horas, termino el colegio, busco un empleo y generalmente voy a terminar mi vida laboral en ese mismo trabajo, me jubilo ahí. Ese modelo ya no responde a la dinámica del mundo laboral de hoy. Ya no responde. Por eso hay tan gran cantidad de contingentes laborales fuera de la formalidad. Los Uber, los que manejan, los que trabajan en plataformas, los motodelivery, todos esos trabajitos y grandes trabajos
que no se adecuan al trabajo clásico de 8 horas en un lugar, un patrón, etcétera. ¿Cómo los capturas para meterlo en la formalidad laboral de un seguro social? ¿Cómo lo haces? El IPS no lo puede hacer, no tiene los instrumentos. Ahí vienen las reformas estructurales del régimen legal del IPS para que realmente pueda capturar a esos colectivos. Ok, doctor Candia, el IPS no tiene los instrumentos, dice el doctor Ali. ¿No tiene los instrumentos o no tiene la visión de cómo evolucionó el mundo o perdió esas formalidades? Es complejo, Quique. Es cierto lo que dice Pedro. El modelo tradicional de trabajo está perimido. Es un aspecto nomás hoy. Y existen otros modelos, el trabajo desde la casa, el trabajo telemático, no sé, hay un montón de cosas nuevas. Y eso está fuera del sistema. Pero todo eso pueden estar dentro del sistema porque son trabajos. Entonces hay que modificar alguna cosa para que esos aspectos laborales sean contemplados, porque la función del Estado es también proteger y sobre todo el aspecto más inmediato que no se está teniendo mucho en cuenta, pero es la atención a la salud. Y si uno presta una debida atención a la salud, entonces la gente se va a registrar por ese solo hecho y va a aportar mucho, ¿verdad? Y se va a transparentar las relaciones laborales. Pero falta hacer esos ajustes que señala Pedro y algunos otros, y también la iniciativa, es difícil que emerja de una entidad como la nuestra, donde las grandes líneas se delimitan desde otro lado. El Banco Central le dicta las normas de aplicación de sus reservas. No puede ir en contra de lo que dice el Banco Central, la calificación de los bancos, las modalidades reconocidas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso tiene que cambiar, tiene que ampliarse. Y el aspecto más importante que señaló Pedro es el famoso reflejo de los estudios actuariales que proyectan con datos de hoy una proyección hipotética de futuro, y muchas de esos datos o de esas líneas pueden variar de acá a 3 años, de acá a 4 años, de acá a 5 años. De acá a 5 años se requerirá otro tipo de medida, otro tipo de análisis, porque quizás muchos de los problemas desaparezcan y otros se compliquen. O sea, lo que dice hoy un estudio actuarial no es una varita mágica que revele la verdad objetiva. Eso hay que entender. Y cuando los medios analizan algunas de estas cosas, hay que tomarla muy bien en serio, porque puede haber también intereses sectoriales financieros que quieran aprovechar determinada coyuntura y que usan el medio para hacer conocer para incrementar una situación que pudiera ser problemática, para complicar la solución, no para prestar la solución al problema. Eso es lo que nosotros vemos de afuera. Doctor Candia, doctor Ali, tengo que hacer una pausa muy breve y a la vuelta quisiera hablar de un par de cosas. Vivimos en la era, hace mucho tiempo, en la era del marketing, del branding, que las marcas tienen promesas fabulosas en las que uno se pone una ropa y es mucho más que una ropa, una experiencia, es una proyección social, soy yo a partir de la ropa que uso, etcétera, etcétera. Cuando hacemos ese ejercicio con el IPS, vemos un edificio feo, destartalado, decir, no, yo acá no voy a poner mi plata, ¿verdad? Probablemente sea una visión un tanto miope por la complejidad de la institución IPS en el área de salud, en el área jubilatoria. En el área previsional es una promesa y una apuesta al futuro, y en el otro una apuesta de salud que no parece muy saludable como inversión económica. Quizás esos factores también operan sobre la voluntad de la gente de participar del sistema previsional. Lo segundo, el dinero de IPS que va al sistema bancario. Y una idea que creo que la dijo el doctor Candia en algún momento, el banco previsional, el banco del IPS colocando su dinero y cuidando de él, formando parte del sistema bancario con esa característica, no sé si de banca social, pero sí que exista el banco del IPS. Hablamos estas ideas a vuelta de la pausa.
Paraguay y sus imposibles, Paraguay y sus licencias, a veces letra chica o a veces las situaciones de hecho. ¿De qué hablo? Que no sé si fue alguno de estos dos doctos señores, el doctor Aley o el doctor Candia, el que me recordó que desde que se fundó el IPS, cuya carta orgánica dice que el Estado paraguayo debe aportar un 1% para el fondeo del IPS, el Estado paraguayo jamás pagó ese dinero. Entonces es súper curioso a veces cómo el Estado paraguayo dice, no, vamos a revisar cómo están las cuentas. Imagínate que vos estás en deuda con el banco y el banco te viene encima y dice, no, banco, yo voy a entrar a revisar tu contabilidad para que den con la RDB. Hay un deber moral incumplido de tu parte que te saca autoridad para ser árbitro o para ser interventor. Ese tipo de cosas que adornan la paraguayidad cuando tomamos ideas que funcionan bien en otros lugares del mundo y le damos nuestros ajustes tropicales, entre otras cosas, el hecho de que, como decía al principio el doctor Aley, la composición del Consejo del IPS responde a componendas y pactos de equilibrio político o al famoso soquetódromo de cuando un proyecto político gana, ¿verdad? De Caballú, de Yamba, apójese, y entonces después tenemos que buscar nuestro lugar en el soquetódromo Hazapuante o Tocañan de la Consejo del IPS, ¿verdad? Entonces cuando la presencia de un representante en el Consejo está presidida por un pago de favor político, a partir de ahí ya comienza a andar mal. ¿Cómo es la gobernanza ideal del IPS para vos, doctor Aley? Bueno, ¿cómo es la gobernanza real? La gobernanza real parte de la legislación original 1943-1950, donde hay un corporativismo, 3 representantes del Estado y 3 del gobierno, digamos. El Estado pues somos todos, 3 del gobierno, del Estado, y 3 de los aportantes. Los del Estado, los públicos, son el presidente, que es designado por el presidente de la República como si fuera un funcionario de confianza. Directamente, el médico de la familia, el amigo del colegio, anda para atender IPS y se va como presidente de IPS. Luego está un representante del Ministerio de Trabajo y un representante del Ministerio de Salud. Esos son los representantes del sector público. Y luego 3 representantes del sector aportante privado, los empleadores, los trabajadores y los jubilados. Ahí te quiero hacer una pequeña pregunta. El otro día le escuchaba a alguien muy enojado con Víctor y Fran Dietrich. Obvio, pues ese tipo, ¿qué es representante de qué? Ese no le representa a nadie. Bueno, Víctor y Fran Dietrich es el representante del sector trabajador. Particularmente yo, y me hago cargo, y Fran Dietrich nunca lo conocí en función de trabajador, lo conocí en función de presidente de la Caja Bancaria allá por el 2000, cuando la Caja quebró y bueno, y todo ese pelote que hubo en ese año. De ahí viene el padrinazgo para Víctor y Fran, que hoy esté sentado como representante de los trabajadores. ¿Y cómo crees que funciona eso? Digamos que viene un nuevo gobierno y se va a armar un nuevo equipo del IPS y viene un Gamarra y Gamarra le dice a los gremios, a la CNT por ejemplo, muchachos, se agüerecó la paz, presidente me etache una silla en el IPS, nombrame a tu representante allá. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cada gremio, cada sector de aportantes deberá elegir deberá proponer una terna con los 3 nombres de sus candidatos. Entonces los trabajadores van a proponer a Quique, a Pedro y a Ismael. Pero de ese grupo, Pedro ya es presidente de una seccional o ya es afín al gobierno de turno. Entonces es una forma nomás que se llena sabiendo ya que Pedro va a ser el representante. Así se formó este consejo. El representante de los jubilados es un presidente de seccional, que se enoje quien se enoje, no abre la boca ni para bostezar. 0 aporte para los jubilados. No abre la boca ni para bostezar. Bueno. Doctor Candia, ¿ese es el huevo de la serpiente? El cómo se compone la gobernanza de IPS hoy. Debe ser uno de los problemas principales. El problema de la designación de los hombres de confianza, pues son cargos de confianza, tal como está el diseño. Ese es el problema. Entonces esa nomenclatura, esa estructura es la que hay que diseñar mejor. Yo entiendo que el Estado, como garante de todo esto, del sistema, porque finalmente ante las eventuales quiebras de las
las prestadoras de servicios de seguridad social en cualquier área, responde el Estado, no responde. Nunca las quiebras fueron salvadas por los privados. Siempre, finalmente, los sujetos afectados tienen la solución a través de alguna medida excepcional del Estado. La misma caja que mencionó Pedro, la caja bancaria, casi entró en quiebra y se estableció un modelo de pago de media jubilación y en base a parte impositiva se le fue regulando hasta recuperar el valor total. Entonces el Estado salvó esa situación. Pero esto IPS es mucho más grande, esto es gigantesco. Si no aportó desde 1943 lo que debería aportar por ley, imagínate cómo en un momento de este tipo de situación podría intervenir, ¿verdad? Bueno, entonces o es administrador o es fiscalizador. Yo creo que el rol del Estado es de fiscalización y que eventualmente podría tener alguna participación en alguna representación unificada, no 3 representantes. Entonces, ahí sí se podría decir que si los elegidos por los sectores afectados, como son los trabajadores, los jubilados y los empleadores, podría emerger una administración más regulada y más, digamos, objetivamente directa en el sentido de pretender la concesión de los recursos a lo que debe ser, a cada área, y proteger la permanencia de esos fondos y acrecentarlos. Pero así como está, es una administración con mayoría estatal, porque finalmente define con doble voto al presidente en caso de empate, y también es un garante de todo. Y la fiscalización está a cargo de un síndico nombrado por la Contraloría General de la República y últimamente la Contraloría General de la República. Pero son formatos, son cuestiones formales, de nomenclatura, que finalmente no te garantizan que va a ser eficiente la administración. Por eso que en el tema administrativo está uno de los temas fundamentales, pero eso debe obedecer a una estructura adecuada, nueva. Doctor Aley, esta cuestión de que el hombre que tiene la lapicera dorada es el presidente de la República y los que ponen la plata son los empleadores y los trabajadores. El Estado quita plata a través de sus trapisondas políticas. ¿Qué hay que hacer con la ley para que sea un poco más justa en ese aspecto? Y bueno, primero, ¿qué ley es la que hay que reformar? La Carta Orgánica original de 1943-1950, un decreto ley de 1950, y las 30 y tantas sucesivas leyes que fueron matizando esa Carta Orgánica original, hoy es un laberinto jurídico que muchas veces ni los propios abogados que nos dedicamos a esto entendemos. Un artículo acá, pero te contradice aquel y allá aparece otro. La primera tarea es un ordenamiento orgánico, lógico, normativo, que nos permita entender la ingeniería jurídica del IPS con la lectura de una carta orgánica. Eso no se puede hacer, no se puede hacer. En una institución tan compleja, hoy vos no tenés una ley de IPS, tenés 32 leyes contradictorias, asimétricas, muchas anacrónicas ya, desfasadas. Entonces, la primera tarea política, creo yo, de un gobierno serio, sancionar una nueva ley que sintetice una carta orgánica ordenada, donde se incorpore todo lo bueno que trae el modelo de capitalización colectiva, que creo que es defendible todavía en Paraguay, todo lo bueno que trae, e incorporar todos aquellos aditamentos de los que hablamos, las nuevas modalidades de trabajo, que hoy no pueden entrar dentro del modelo IPS, porque el modelo IPS es clásico, trabajador clásico, 8 horas, patrón, etc. El Uber, el Bolt, el trabajador de plataforma, los trabajadores a distancia, no pueden tener seguridad social y cada vez son más. Con la inteligencia artificial, cada vez son más. Entonces, el trabajo formal se va desplazando hacia la marginalidad, mientras aparecen nuevas formas laborales que no pueden ser incorporadas a la protección social que debe brindar un sistema. Ese es un tema que debe incorporar una nueva ley. Y el tema de las inversiones financieras. El IPS, y esto
Es clarísimo. El IPS tiene toda su plata en el sector especulativo. El IPS no genera empleo. En los estados realmente eficientes, el ahorro interno de los trabajadores se invierte en generar trabajo, potencia a los emprendedores, a las micropymes, de manera que crezcan. Se convierte de un círculo vicioso en un círculo virtuoso. Pero aquí... ¿Sabe, doctor Ale, que yo conozco el caso de un trabajador paraguayo que tiene ya prácticamente toda su vida de adulto en Suiza y él tributa allá? Y en Suiza, vos como asegurado, sabés exactamente, es un ahorro, y vos sabés cuánto ahorro jubilatorio tenés, y tenés la potestad de sacar tu plata. Y en el caso que yo conozco, este trabajador le dijo a su sistema previsional, dame tanta plata, y el tipo compró una casa con ese dinero. Bueno, o sea, acá un misterio. Bueno, o sea, lo que sabes es el día que me jubile me van a dar el equivalente a mi último salario, donde hay en voy para la demonia. Posiblemente este trabajador suizo esté aportando a un modelo de cuenta individual en el que él conserva la titularidad de su cuenta y puede disponer de su cuenta, así como la pone en un banco, dame mi plata con la renta. Es un modelo de capitalización individual, cuenta individual. Pero el modelo IPS no es ese. Es colectivo. El modelo IPS, tu 9%, mi 9% de trabajador, el de Ismael y el de nuestros empleadores, va a un fondo común. Desde el momento que entra ya no es tuyo. Está registrado a tu nombre, a los efectos de devolverte los derechos, etcétera, pero ya no es tuyo, es de la masa. Ese es el famoso reparto solidario fondo común. Cuando vos reunís los requisitos paramétricos de edad y antigüedad, el fondo común, o sea, todos somos los que te jubilamos. No es que te jubilas con tu plata, con la plata de todos, pero en base a tu historial de aportes. Acá también es fácil saber cuánto aporté. La gente nomás no tiene la cultura de preguntar y el IPS no tiene la cultura de responder. Pero existe la planilla de aportes consolidados, que debería ser un instrumento informático rápido, donde yo, obrero, digo, ¿cuánto tengo aportado hoy? Y tener 20 años, desde tal a tal, en tal empresa, todo bien cuadriculado, año y mes. Tarda meses en salir ese informe. Si eso se vuelve eficiente y rápido, el propio trabajador va a controlar a su empleador y vas a eliminar muchas desvirtuaciones. Claro, esa sorpresa de la urgencia que es así de pariente, Andy, que tú venías a atender porque había sido tu patrón, no estaba pedaleando con tu plata. Bueno, a ver, decían ustedes que el IPS tiene que salir a repescar a esa masa de trabajadores que están fuera del sistema previsional. Y uno más, yo como una idea, si no opuesta un poco desde otra perspectiva. Si el IPS tuviese una fama, un prestigio como marca social y como prestador de servicios, ese trabajador informal haría todo el esfuerzo posible por formalizarse. Pero acá vos ves el IPS, ese edificio te enferma. Yo entro al IPS y me enfermo, veo ese piso, techo, todo feo, PH en voz así, ¿verdad? Ni qué decir la gente que entra a consultar. Te vas a hacer una consulta ambulatoria, si tenés suerte, el médico te va a atender durante 6 minutos porque detrás de vos hay 70 otras personas que él tiene que atender. Y probablemente cuando te den una receta, vos no encuentres en la farmacia. Ahora sí me dicen, es maravilloso IPS cuando vos tenés una enfermedad catastrófica. Ahí el IPS se va a morir por vos, va a gastar lo que no tiene por esa enfermedad feísima que te agarró. Como diciendo, eso sí es atractivo, el resto, jodete. Creo que IPS tiene que hacerse más atractivo, mejor marketeado, más cumplido, mejor presentado, para que la gente haga cuestión de decir, bueno, yo soy un músico, un trabajador independiente, pero ambos yo hasta la plata, jata IPS, baiqueta, porque es lindo todo y funciona todo. Bueno, estás hablando del seguro de salud. Dejemos de lado el seguro de pensiones, que tiene su universo propio. Pero cuando pasamos a hablar del seguro de salud, que debe tener ese matiz de ser el elemento atrayente para el trabajador y para el empleador, porque el empleador que inscribe a su trabajador se libera de muchas responsabilidades en caso de una contingencia negativa. El IPS es el que asume el riesgo laboral, el accidente, la enfermedad, no el empleador. El empleador es el que debe querer meter a su trabajador en el IPS, pero no lo hace. ¿Por qué? Por lo que dijiste, te vas a encontrar el techo, la gotera, la cloaca, la mala atención, no hay remedio, no hay especialista, en el interior no hay nada, está más politizado que una seccional, cualquier unidad sanitaria. Entonces, el seguro de salud
debería ser la carta de invitación para que el trabajador y el empleador entren al IPS, pero no ocurre eso. Se descuidó el seguro de salud. Y hay también problemas que no son propios de la mala gestión tradicional en salud, que son propios del diseño estructural financiero del seguro de salud. Salud recibe 39% nomás de los aportes. 39%, diseño 1950. No recibe un guaraní más, ni del fondo de jubilaciones, ni del Estado, ni de nadie. 39%. ¿Alcanza para cubrir a 1,5 millones de asegurados? No. Ese diseño financiero se estableció en los 50 para un universo muy inferior, para una medicina mucho más sencilla, donde la penicilina era lo más sofisticado, donde el rayo X era una maravilla. Hoy tenés una tecnología médica de primer mundo que la tiene IPS, que cuesta 100.000 veces más, pero el diseño financiero quedó en 1950, 39%. Me dirás, bueno, hay más empleadores, pero no alcanza a compensar el costo de la salud hoy y agregarle la expectativa de vida que se extendió. ¿Le podemos poner número, ese 30 y pico por ciento en millones de dólares o guaraníes? Y hoy sobre una recaudación de 120 millones de dólares promedio, según lo que leí en los últimos informes de IPS, 120 millones de dólares por mes. 39%, ¿cuánto dirían? 40 y tantos millones, 50 millones de dólares van a salud. 50. Salud necesita para atender bien a los que se enfermen y se accidenten, de esos 1,5 millones. No todos se enferman al mismo tiempo, por supuesto, pero para atender la demanda, más pagar las cuentas con los proveedores, más comprar los repuestos para la ambulancia, más reparar los hospitales, el techo, el piso, más todos los gastos salariales del personal de blanco, necesita mensualmente unos 75 millones de dólares. O sea, está un tercio abajo. Está en cada mes registra un déficit extraordinario. Por eso es la deuda con los proveedores. El seguro de salud, todo el día fía, devolveme, dame fiado porque no tengo, te pago un poquitito. Sacamos una ley hace poco para pagarle 200 millones de dólares a los proveedores, cobraron todito, hoy la deuda es 1,000 millones, 1,000 millones de dólares. Entonces... Claro, y eso distorsiona un montón de cosas, doctor Aley y doctor Candia. Entonces, no sé, ese perno quirúrgico que se necesita para el hombre que se cayó de la moto, en realidad cuesta 7, pero el tipo dice 7 más costo financiero, más algún día me van a pagar, cuesta 17. Entonces... estamos entrando en un terreno muy delicado, porque a mí ya me mandaron, dos escribanos ya me mandaron. Correcto, pero pasa en la contratación pública permanentemente. Totalmente. Los perros, el litro de leche, cuando ves el informe del diario, pero qué ladrones son en esta institución, mirá cuánto compraron el litro de leche, ¿cómo van a comprar a 12.000 si cuesta 5.000? Bueno, y el 7.000 restante, algún día me van a pagar si me pagan. Mira, costo financiero, costo especulativo. Mira, entro por el lado de IPS. Tenés canal abierto, doctor Candia, si querés participar, por supuesto. Estoy escuchando. Bueno. Mira, sí, voy a escuchar todo lo que dicen ustedes para tratar de complementar. Una acotación nomás al respecto de los costos de salud. Sí. Hay muchas soluciones que pueden ser legislativas para tratar de que salud reciba más dinero. Hace poco se salió una ley bien planteada en la cual IPS recibe ese 2,5% que paga el empleador y que iba al Ministerio de Trabajo, SNPP o al Ministerio de Salud, se queda en IPS. Eso es mucha plata y está bien eso. También se quitó 1%. CENEPA, una cosa de esas. Eso iba a CENEPA, IPS hacía de pasamano, ahora se queda en IPS. También hay un 1% que era del fondo de administración, presupuesto de administración, también se migró a el seguro de salud. Está bien también, más plata para salud. Ahora bien, tantas cosas de repente se nos va por la rama. Lo que yo creo es que la calidad del gasto de salud debe cambiar, y ahí voy al tema. En la época en que con Ismael estábamos por ahí por IPS, ya antes, cuando él estuvo antes, IPS tenía lo que se llamaba el laboratorio de producción de medicamentos, que era su propia fábrica de medicamentos de uso masivo, los genéricos. Tal vez no era insulina, no eran oncológicos, pero eran la aspirina, el antihipertensivo, los multivitamínicos para los niños, los expectorantes, los de uso masivo. IPS producía lo mejor de lo mejor, porque no solo traía las drogas puras
de mejor calidad, al estar exento de gravámenes a la importación de esas drogas, tenía el know-how, tenía el personal, funcionarios, bioquímicos, etcétera, idóneos en farmacia, producía lo mejor de lo mejor, hasta el 2002 por ahí, mal, si no, mal no recuerdo. Y, sí, y ¿te acordás que se traficaba con medicamentos uso exclusivo de IPS? Que producía IPS, era Orocuí, era para todo el mundo, clínica de todos lados. ¿Qué pasó con qué pasó con ese laboratorio de producción? Orden superior, ciérrese. ¿Por qué? Y ya sabes por qué, la injerencia política, financiera, económica, industrial, farmacéutica, que dijo, cierren que yo quiero venderte. Y aquello que producíamos a 5 guaraníes la pastilla, empezamos a comprar a 50 guaraníes la pastilla. Y eso es fácil de demostrar. Claro, ahí de por medio hay una cuestión que es genuina en todo emprendimiento comercial, el lucro, ¿verdad? Cuando, digamos, el enfoque es social y no buscas el lucro, por supuesto te sale un número estupendo, pero decir, de 5 a 50, qué talento más. Así, esa es la proporción. Algo, Quique, ¿te puedo decir algo al respecto? Brevemente, porque estamos terminando. Sí, no quiero dejar pasar lo siguiente. El IPS tiene grandes contradicciones. Una, esta que están señalando ustedes, pero hay áreas específicas, importantes, de gran inversión, que no hubo nunca esa inversión. Por ejemplo, en las áreas de estudios auxiliares, que tienen lo mejor, incluso por encima del sistema privado. Lo podés ver en Ingavi, lo podés ver en el CESI, lo podés ver acá en la clínica 12 de junio. Es decir, hay áreas espaciales y de servicio espectaculares que tiene el instituto, y la vocación de servicio es grande de muchos de sus funcionarios. Ahora, existe lo otro. El Vademecum, por ejemplo, debe ser revisado, porque se apunta a drogas que se usan poco y se compran mucho. Hay que ver cuáles son las que son de uso más masivo para comprar esas, y menos las que son más caras y de menos uso. O sea, hay un montón de factores que hay que corregir. Pero el instituto tiene muy buenos profesionales en muchas áreas específicas y tiene lo mejor para estudios auxiliares. Ecografía, todo lo que significa medicina en imágenes de primera, detección de imágenes. Tiene, que no tiene ningún otro lugar. Entonces, eso hay que felicitar esa inversión. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coadyuvar para que esa presentación sea mejor y que los gestores sean más amables y con más empatía hacia el concurrente, porque el 50% de la solución ya está en el placebo de la buena atención. Si vos te vas y te encontrás con gente que te larga la cara, que te crea 1500 problemas para llegar a un lugar a retirar remedio, para tener un turno, por supuesto que es desagradable. Pero el beneficio, problema serio, es muy delicado para el patrón asistir a lo privado para casos especiales de sus trabajadores. Sería interesante que aporten. Y la informalidad que habíamos dicho esta mañana y que ahora ratifica también Pedro, es el factor que hay que atacar, pero para eso hay que tener un buen sistema informático y cruzado con todo, con el registro civil, con identificaciones, con la municipalidad, con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Y con eso se puede tener la dinámica de las registraciones y quienes están dentro del trabajo o fuera del trabajo y a quienes se le puede incorporar. O sea, el sistema informático de IPS creo que no está bien regulado tampoco. Doctor Candia, muchísimas gracias, muy amable. Estoy a las órdenes siempre. Saludo a Pedro, que le vaya bien, por favor. Doctor Ali, muchísimas gracias. Un gusto, gracias por el tiempo. Bueno, ya tendremos oportunidad en este tiempo que va teniendo temperatura electoral para hablar también de que yo supongo que el doctor Ali va a formar parte de la oferta electoral con una plataforma muy genuina de jubilados y aportantes del IPS que querrían tener una voz propia en el Senado o en algún espacio parlamentario, de todos modos, para una siguiente conversación. Hacemos una pausa. Never
when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the IPS es nuestro tema de esta noche. Recuerdo ese chiste de los perros que decía, imposible pedir socorro. Bueno, signifique lo que signifique esa sigla, tenemos que pelearla porque es un noble, conceptualmente un noble instituto que parcialmente cumple con esos cometidos. Si queremos también cerrar la brecha entre los postulados teóricos, entre la filosofía política de esta protección social y la funcionalidad real, solamente la participación ciudadana. Y ahí hay una masa muy interesante, la masa de los aportantes del IPS. Tienen la moralidad de poner la plata todos los meses y tienen también en algún caso la bronca de que cuando recurren al servicio de salud, la mayoría de las veces no obtienen la satisfacción requerida. Así que ese nivel de frustración con respecto a algo que están financiando podría ser el motor de una reacción política importante. Sigamos hablando, amigos, noche a noche aquí en Mega TV. Será un placer recibirles, amigas, recibirles en la próxima emisión de El Tablero. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn forsooth.